En el día de hoy vamos a hablar un poco del mercado de zinc, ¿ok? Bien, la idea es compartir con ustedes cómo hacemos para monitorear el mercado de zinc y qué estamos viendo a partir de fuentes especializadas en el tema, como por ejemplo de Wood Mackenzie y CRU. Primero, para empezarmos, ¿qué es ese mercado de zinc que hablamos? El mercado de zinc, él es básicamente la correlación entre la demanda de los segmentos finales, que son los consumidores finales del acero galvanizado y zinc, por consecuencia, que impulsa esa demanda final de metal. Esa demanda impulsa, por su vez, la producción de metal por parte de las refinerías, pero hay otra variable sobre las refinerías, que es la producción de los concentrados, la producción de las minas. Essas refinerías, ellas necesitan la producción de concentrado para producir el material. Aquí, en la demanda final, nosotros podemos ver que la construcción y la parte de transportes representan juntos más de 70% de todo el consumo de zinc global. Por consecuencia, lo que impulsa ese consumo de zinc es el nivel y el potencial de urbanización e industrialización de los países que están relacionados con construcción y transportes. Especialmente para los países emergentes, donde hay más espacio para el desarrollo y para el crecimiento en ese sentido. Y para esos sectores, se monitorea a través del crecimiento de PBI, de la producción automotriz, el resultado de la construcción civil, la inversión en infraestructura y la producción industrial principalmente. Es toda esa demanda y esos drivers de mercado genera la demanda de nuestros clientes, los first users, como llamamos, que son la galvanización, que hoy es más, casi que 60% de todo el consumo primario de zinc. Y aquí hay la galvanización continua y la galvanización general también. Después, el zinc que se concentra en la fundición con el SAMAC para la producción de latón, también para la producción de óxido de zinc y químicos y también otros productos. Pero el mercado de zinc está como que 60% junto del mercado de acero galvanizado. Y esa demanda es que va a generar la demanda por la producción de las refinerías. Como yo he comentado, pero la producción de las refinerías no son impactadas solamente por la demanda, pero también por la producción y por la disponibilidad de concentrados, que son producidos pelas minas. Aquí hay una otra relación de influencia externa, que es una criticidad adicional a ese mercado, que es la cuestión geológica, que son relacionados con las minas, o sea, la disponibilidad y la vida útil de esas minas y la calidad de esos concentrados es muy, muy importante para ese mercado también. Há vários tipos de concentrados e diferentemente del metal, del zinc SHG, la calidad y el tipo de concentrado impacta muchísimo la producción de las refinerías. Eso porque no es cualquier concentrado que puede alimentar una refinería. Entonces, también es un punto importante de ese mercado. Bien, además de esos puntos aquí, que son los puntos exclusivos del zinc propios de ese mercado, nosotros no vivimos en una burbuja, estamos insertados en un contexto global. Entonces, por lo tanto, el escenario macroeconómico, el comercio global,
el mercado de valores y también las disrupciones globales, como vimos este año, afectan muchísimo nuestro mercado. Y en ese contexto, así hablando de contexto más global, vemos una influencia fuerte principalmente de los Estados Unidos y China. Esto porque los dos países representan juntos más de 40% del PBI mundial. Entonces, todo que se sucede allí termina impactando nuestro mercado. Por ejemplo, como podemos ver en la LME y vamos a ver más adelante. En última instancia, vemos que toda essa complexidade e esses fatores impactam, al final de todo, os preços. Não é uma correlação super directa, nem uma fórmula mágica. Às vezes nós vemos essas influências de produção mais fortes e depois em outros momentos, nós vemos esse contexto mais global, mais econômico e financeiro, impactando mais nesses preços que nós monitoreamos todos os dias. Então, é uma cadeia muito larga. E nós, como produtores de zinc, já que Nexa é um produtor tanto de zinc metálico como de concentrado de zinc, nós estamos ao princípio dela, lejos del cliente final. Então, é justamente juntos de consultores especializados e principalmente com a opinião de nossos clientes, de las associações, que hacemos todo o possível para tratar de mantermos al dia com esses fluxos e também organizarmos como empresa, já que é nosso principal business. Então, agora vamos seguir aqui de que estão falando os expertos nesse mercado a curto e mediano prazo. Então, como começamos na cadeia com o PBI, a atividade global. Agora, em novembro, a fines do ano, as projeções para a caída do PBI mundial estão cerca de 4,4% para o ano. São as estimações aqui, por exemplo, do FMI. E a recuperação para 2021 já estão com estimações cerca de 5%. E nós já vemos uma recuperação forte em quase que todas as principais economias no terceiro trimestre, sinalando que o pior já ha passado. Por exemplo, o PBI de los Estados Unidos se recuperou uns 7% no último trimestre, a eurozona também, quase que 13%, e China já ha vuelto a seus níveis pré-pandêmicos. Quando miramos o corto prazo, os principais riscos para o mantenimento dessa recuperação são a própria evolução da pandemia, por exemplo, a evolução das infecções que estão um pouco mais altas, principalmente na Europa. Então, com isso, há um sentimento um pouco mais alarmante para o curto prazo. Também o sostenimento de los estímulos gubernamentales é um risco para agora, para o curto prazo. Pero quando miramos a mediano prazo, a confiança é um pouco melhor, com a perspectiva de que as vacinas estarão disponíveis para sua distribuição na primeira metade de 2021, e essa expectativa positiva a mediano prazo ha prevalecido em los mercados de ativos globais. Também, por exemplo, as eleições de los Estados Unidos tranquilizaram o mercado para 2021, já que a maioria dos analistas esperam um entorno global um pouco menos problemático quando falamos de comércio global, e, em consequência, há menos aversão ao risco. Os principais riscos para esse sentimento mais positivo, essa confiança melhor para o mediano prazo, também são
por supuesto, la revolución de la pandemia, pero también las cuestiones de desempleo y de endeudamiento público y privado que fueron generados por la crisis. Y esa parte de endeudamiento público y privado es muy importante, es muy relacionada con la inversión en infraestructura y en construcción civil, por ejemplo, que são essenciais para a demanda de acero galvanizado e zinc por consequência. Quando nós miramos para Latinoamérica, em essa dispositiva, estamos falando de América Central e América do Sul, nós vemos que as projeções para o PBI de 2020 estão cerca de 7, 8% de caída para 2020, que é algo similar com a eurozona. Apenas para comparação, Brasil, que é a economia mais grande dessa região, essa estimação é de menos 4, menos 5% para 2020, pero para 2021 as estimações são positivas e divergem em uns 3,6%, 6% para 2021. Como já mencionado, el escenario de mediano plazo tiende a soportar las economías emergentes. Eso por una reducción de aversión general al riesgo que es global. Eso es positivo para nuestros mercados por la inversión, como yo he dicho. Hay un punto para Latinoamérica, es que la situación fiscal de esos países é diferente de um para outro, e é um fator que determina se o governo poderá colocar mais estímulos internos ou depender do capital privado. E esse é um fator importante, porque a maioria dos países estão basando sua recuperação em inversão em infraestrutura. E vai haver uma luta grande por inversão privada extranjeira. Por exemplo, o Brasil depende fortemente de inversão privada. Por la deuda pública del país, não é como a inversão e o incentivo de infraestrutura venir de las cuentas públicas. Então, nessa luta por inversão privada, alguns fatores vão ser diferenciais. Então, por exemplo, a estabilidade política, que não é uma tarefa fácil para a Latinoamérica, a aversão ao risco, a qualidade da carteira desses projetos, que são demandas reais, esse é um diferencial para a Latinoamérica. Quando miramos nossos países e as carteiras de projetos e infraestruturas, vemos que as demandas são reais, a necessidade de urbanização e infraestrutura em transportes, por exemplo, é muito forte. As taxas de rendimento também é um ponto importante, a aderência às questões de ESG, que são questões de meio ambiente, social e de governança também. E, claro, a menor burocratização dos processos de licitação e também concessão são diferenciais nesse processo. Quando miramos os diferentes setores da economia nesse ano de 2020, eles sofreram de forma distintas com os impactos da pandemia do COVID-19. Em los sectores mais intensivos de acero galvanizado, e por consequência zinc, que vimos, que são a construção civil e a indústria automotriz, nós vimos um impacto bem mais forte na produção automotriz e um menor impacto na construção civil. Todavia, a recuperação já está em marcha e as perspectivas para 2021 são substanciais nesses setores. En esos tres gráficos, especialmente en los primeros de la izquierda, nosotros comparamos Latinoamérica con el resto del mundo. Todavía es importante señalar que el número global incluye China, y como la perspectiva de crecimiento
de PBI de China é positiva para esse ano e todos os outros países são negativas, isso faz que os resultados globais sejam mais altos. Quando comparamos Latinoamérica com outras regiões como Europa, América do Norte, Índia e Sudeste Asiático, os valores são um pouco mais parecidos. O primeiro gráfico é a produção industrial. Nele podemos perceber que Latinoamérica já estava sofrendo com crescimento negativo desde 2014. Isso é muita influência do Brasil. Foi quando tivemos a crise de Lava Jato aqui, que muito impactou a construção civil do país. E com isso, as perspectivas, e com a pandemia em 2020, as perspectivas para nossa região é de uma caída de cerca de 10% em la produção industrial. É um pouco mais afetado que o Sudeste Asiático, por exemplo, que a caída é de 5%, pero melhor que Índia, por exemplo, em que a caída está projetada para 16%. Pero a projeção para 2021 é uma recuperação boa, cerca de 8%. Para a produção automotriz em la região, esse gráfico está com a fonte de CRU, que é uma consultoria global de metais. Eles estão falando de cerca de menos 38%, porque esses produtores de automóveis quase que pararam sua produção em abril e maio também, pero a produção automotriz é 85% concentrada no Brasil, e as consultorias internas estão mirando uma variação um pouquinho melhor para Brasil, cerca de menos 30% para 2020, pero para o próximo ano já positivo. Em verdade, setembro e outubro já foi muito melhor. Para a construção civil, aqui nesse gráfico, nós não temos dados específicos para a Latinoamérica, em termos de crescimento de PBI de construção civil. Essa informação em naranja, nesse gráfico, é o global, e em gris são as economias emergentes. Não temos os dados específicos para a Latinoamérica. Pero nós sabemos que o setor ha respondido bem ao período posterior à crise em quase que todos os países de Latinoamérica. Isso foi porque o estímulo fiscal impulsou bastante a demanda no setor. Em Brasil, por exemplo, as projeções do PBI de la construção em 2020 passaram de menos 9% em medianos de abril, maio, para só 1% para todo o 2020 agora. Para 2021, as perspectivas estão positivas também, com um cenário de menor aversão ao risco, que vai impulsionar a inversão também. Então, as perspectivas são bem positivas para a construção civil em la região. Como resultado de seus drivers, como eu he mencionado, a demanda de zinc, a demanda de acero galvanizado, é um resultado de todos esses drivers de PBI, construção civil e tal. Como resultado, as estimações do impacto em la demanda mundial de zinc para 2020 variam de um impacto de menos 5%, menos 6%, com recuperação de 3% a 5% para 2021. É muito próximo, muito correlacionado com os impactos globais também em la indústria de acero. Quando miramos o mediano prazo de 2021 hasta 2025, a expectativa é um crescimento de uns 2,4% ao ano, que é um pouquinho mais despacio por el impacto em 2020 que os anos anteriores.
Eso se da por la reestructuración de la economía china. Nosotros vimos que China es casi que 50% de toda la demanda global de zinc. China es ese en naranja en ese gráfico. Y China está en un proceso que está cambiando la base de su economía, de una economía con base en la inversión en infraestructura pesada, para uma economia mais cerca das economias mais desarrolladas, uma economia mais impulsada por el consumo interno, por serviços, por produtos com mais valor agregado. E isso resulta em um crescimento menos intensivo em zinc. É por isso que vemos um crescimento de 1,3% ao ano ao final de 2030 hasta 2040, por ejemplo. Como consecuencia, entonces, prevé ese crecimiento un poco más desacelerado. Pero, para el futuro, la urbanización y la industrialización siguen como los principales drivers, construcción civil también como el principal segmento de la demanda de zinc, principalmente em infraestrutura logística e também em matriz energética para os países emergentes. Vemos que o maior potencial para o acero galvanizado está nesses segmentos. Então, aeropuertos, puertos, também em la matriz energética, com proyectos de energía solar, energía eólica y también en la distribución. Hay también otros riesgos positivos que son correlacionados con el zinc, por ejemplo, con el desarrollo de zinc como micronutriente para fertilización y también algunos desarrollos de baterías de zinc. Esos son riesgos más positivos para la demanda. Cuando combinamos la demanda con los crecimientos y los proyectos de producción, ese crecimiento de la demanda más moderado se ve un poco compensado por una menor disponibilidad de mineral, o sea, de producción de minería de las minas en el mediano y largo plazo. Yo he comentado al principio al comienzo de nuestra charla que hay un factor de criticidad que es fuera de la dinámica del mercado, que es la cuestión geológica, y ese es un punto aquí también. En ese gráfico de la izquierda, nosotros vemos el pronóstico para la demanda de zinc, en esa línea gris escuro, y en naranja la representación de la producción mundial del metal que ha pasado, y el pronóstico para los próximos años basado en la capacidad instalada que tenemos y también en los proyectos presentes en el pipeline de las refinerías. Vemos, por lo tanto, que en el mediano y largo plazo hay un déficit en ese saldo, no hay proyectos y capacidad instalada suficiente después más o menos de 2025, por ejemplo. Y en el gráfico de la derecha vemos en línea naranja la necesidad de concentrado de zinc para alimentar justamente esas refinerías. Y ese gráfico de áreas aquí en la derecha es la producción minera proyectadas en diferentes etapas. Entonces, en gris, la capacidad instalada y en los otros colores son los proyectos que ya están en desarrollo y en pipeline de las minas. Y también aquí vemos eso, vemos que a largo plazo necesitamos más proyectos mineros para alimentar esas refinerías. Estos son factores que colocan también incertidumbre y presión en esos precios de LME de largo plazo. Cuando vemos en corto plazo, hay también mucha incertidumbre en ese punto. La pandemia de COVID-19 golpeó el mercado de zinc de manera más significativa en el suministro de concentrados.
Las regiones que tienen grandes minas de zinc sufrieron más con las medidas de aislamiento social. Wood Mackenzie, por ejemplo, estima que el impacto en la producción minera fue de cerca de 1.4 millones de toneladas en zinc contenido. El mercado es de aproximadamente 13, 14 millones de toneladas, entonces fue casi que de 10% de impacto. Cuando miramos la demanda también ha sufrido. Yo he comentado que el impacto fue de 5 a 6%, resultando en 1 millón de toneladas en comparación con el esperado antes de la pandemia. Las refinerías, ellas sufrieron impactos más modestos, y eso porque las medidas de aislamiento social fueron menos rígidas en esas regiones. Pero las refinerías siguen sufriendo justamente con la escasez de concentrados, porque necesitan para alimentar sus procesos productivos. Y también con los problemas en calidad de esos concentrados. Eso también es un riesgo para el forecast de producción de metal en corto plazo. Y fue uno de los factores, por ejemplo, que impulsó los precios de LME más altos en la semana pasada. Todavía nosotros tenemos proyecciones de metal suficiente para la demanda en corto y mediano plazo. Pero el riesgo está más en la parte de la minería, que alimenta las refinerías por consecuencia. En ese gráfico podemos ver la curva de la LME, los precios. Desde principios de 2019, cuando los precios comenzaron en 2.462, que eram preços relativamente bajos se compararmos com o promédio de 2018, por exemplo, que foi de 2.921. Estavam mais bajos graças à aversão ao risco que generou de la guerra comercial entre os Estados Unidos. Recuerden que eu comentei que os Estados Unidos y China influencian mucho todas esas cuestiones de mercado global. Y 2019 estuvo marcado por la volatilidad en los precios. Nosotros vemos precios de 3.000 hasta 2.200, principalmente por la volatilidad de esas negociaciones. Y cuando estábamos al principio de 2020, antes de toda essa crisis del COVID-19, los expertos de mercado estaban esperando un promedio de 2.400 por tonelada para 2020. Y el año comenzó en esos niveles, pero en enero el LME colapsó, que vemos en ese gráfico. Fue al final de enero cuando China comenzó a se poner en cuarentena de forma más rígida debido al COVID-19, y el mundo todo comenzó a tener una dimensión más grande de ese problema. A pesar de que el virus aún no se había manifestado con fuerza en Occidente, él impactó de forma representativa la demanda china, que es representativa en el contexto global. Y ahí los precios colapsaron hasta los niveles de 1.774 al final de marzo. Pero después de marzo, algunos factores contribuyeron para esa reanudación así de los precios que vemos. Inicialmente, essa reanudação, a reanudação da economia china, que começou a medianos de março, se reanudou a demanda de zinc, e aí os preços começaram a subir. Luego, em abril, as medidas de quarentena em Occidente restringiram a produção minera. Em muitas minas de zinc,
tuvieron que cerrar parte o totalmente su producción. Y eso generó una presión por el lado de la oferta de zinc. Eso también influenció los precios para más altos, por la incertidumbre generada. A mediados de julio, nosotros vimos un movimiento más diferente, así, en el mercado de zinc, junto de un movimiento en que las bolsas de valores estaban apostando más por el zinc. La caída del dólar y la caída también de las tasas de interés convirtió más inversiones financieras y especulativas para el zinc y para otros mercados. Y eso también contribuyó a ese aumento de niveles de 2.500 que nosotros hemos visto en junio, julio, septiembre también. Después, en septiembre, vimos una cierta volatilidad en los precios, muy relacionada con el dólar y también con noticias contradictorias, ora positivas, ora negativas, en términos de las vacunas, en términos del número de casos, de infecciones también. Por último, la semana pasada, vimos la cifra más alta desde mayo del año pasado, con 2.787 en el viernes pasado. El resultado de las elecciones estadounidenses y también una caída del dólar por consecuencia contribuyeron, pero no fueron la principal razón. La principal razón de ese precio fue el lamentable accidente en una mina, la mina de Gamsberg en Sudáfrica, que puso aún más incertidumbre en el suministro de concentrado de zinc. Eso fue el principal factor. Ahora los precios están un poco más bajos, pero todavía están en niveles más altos. Hay mucha incertidumbre y para el próximo año, para el año que viene, todavía hay mucha incertidumbre. Por un lado, existe la opinión así más positiva de que lo peor ya ha pasado, y eso es verdad. Los expertos no acreditan que vamos a tener una nueva oleada de infecciones y, por consecuencia, de aislamiento social a los mismos niveles que nosotros hemos visto en abril y mayo. Por eso, esperan que el peor ya ha pasado y es probable que la demanda solamente crezca por ahora, fortaleciendo, por consecuencia, los precios. Eso también se asocia al escenario de menor aversión al riesgo y debilidad del dólar. Dólar y la LME, cuando la LME está muy fundamentada en los mercados inversionistas, hay una correlación indirecta. Generalmente, cuando el dólar está un poquito más débil, la LME sube y, por consecuencia, al contrario también. Entonces, estos son factores que hacen subir los precios. Pero, por otro lado, hay otras opiniones, porque nosotros sabemos que el metal estuvo muy influenciado por los fluxos de inversión y especulación financiera en 2020. Y que ese precio podría corregirse de alguna manera en 2021 o a cualquier momento. También toda essa incertidumbre por la evolución, por nuevos casos, por la reanudación económica, también puede generar un riesgo y una presión más negativa. Hay dos lados de la monedas, diferentes opiniones en el mercado. Antes de concluir la expectativa del mercado para los precios de 2020, me gustaría reforzar
que essa não é uma visão de Nexa e que nós, na verdade, como parte do metal, não temos como parte do mercado e produtores, somos solamente 2% desse mercado em produção, aunque somos o quinto maior produtor global, é um mercado muito pulverizado, e não temos nenhuma intenção de influir em los preços. De hecho, como produtores e consumidores, temos influência quase que nula no mercado. Como produtores e empresas que cotizam em bolsa, nós não podemos compartilhar forecasts a respeito de visões e previsões de preços, para não criar nenhuma especulação no mercado. Sin embargo, como sabemos que é de grande importância para o mercado consumidor, para todos os players dessa cadeia, conhecer o que os expertos do mercado estão pronosticando para a LME, podemos compartilhar a visão de consensos. Consensos é promédio de las estimações de aproximadamente 27 instituições entre bancos e consultorias, acerca de preços de várias commodities, como o zinc também. E segundo o consenso, o promédio para 2021 dessas 27 instituições, está cerca de 2.300 para 2021, com a estimação mais alta para as instituições que estão com um viés mais positivo para os preços em 2.600, pero é o pico, é mais alto, e mais baixa alrededor de 1.950, pero com promédio em 2.300. Para 2022, o promédio do consenso também é muito cerca de los níveis que estão falando para 2021. E esto vai aumentando pouquinho, gradualmente, a largo plazo, devido a las incertidumbres de la oferta que eu he mencionado. Esses foram os principais pontos para o mercado de zinc. Então, falamos de los drivers, de economia, de setoriales, das produções também. Pero ponto importante que sempre me gusta comentar nessas oportunidades é que a maioria dessas projeções de demanda de zinc e acero galvanizado, por consequência, são muito basadas em crescimento orgânico, que é basicamente crescer junto da economia. Sin embargo, há muito potencial em Latinoamérica para crescer em novas aplicações, com trabalho de desenvolvimento do mercado e de conscientização quanto a los benefícios da galvanização. Vemos, por exemplo, que o zinc per capita, que pode ser traduzido em uso de acero galvanizado, é muito baixo em nossa região quando comparamos com outras regiões como Europa e os Estados Unidos, até com a Ásia. Reforçamos, então, por lo tanto, a importância do desenvolvimento de mercado que nosso time técnico de Nexa, representado por Juliana, Héctor, Renato, hacen muito cerca de ustedes, nossos clientes, os consumidores de zinc e com as associações. Porque vemos que a salida principal para a Latinoamérica está mais em el potencial de desenvolvimento em essas aplicações que em crescimento orgânico solamente. Então, algunos de los eventos son, algunas de las aplicaciones son relacionadas con la realidad de nuestros mercados. Entonces, aplicaciones en minería, aplicaciones en producción de vinos, en puentes, en la matriz energética, como yo he mencionado, en el sistema de infraestructura logística. Todo eso es muy, muy potencial para nuestra región. Y creemos que en esos momentos, y también nosotros como portavoces de la galvanización y del acero galvanizado,
temos mucho potencial de crecimiento también. Bien, yo llego al final de mi presentación. Yo espero que la charla, la presentación haya sido de buen beneficio para ustedes. Les agradezco una vez más la oportunidad, la invitación de FEDMETAL, y creo que tenemos algunos minutos para dudas, en caso tengan, o también pueden escribirme por correo, si prefieren.